Mi argumento ha sido durante mucho tiempo que el público israelí, que es básicamente una sociedad militarizada, como casi todos están en el ejército, excepto por los judíos ortodoxos, ¿verdad? Están siendo alimentados con propaganda israelí desde el jardín de infantes. Así que lo entiendo completamente. Quiero decir, la sofisticación de esta manipulación es asombrosa, permea todo. Entonces, sí, entiendo completamente, no justifico. ¿Por qué tenemos jóvenes de 18, ya tienen 19 años, de en Gaza, pensar en que a todos? Hello everybody and welcome to Neutrality Study. Hola a todos y bienvenidos a Estudios de Neutralidad. Hoy tengo el placer de hablar con otro youtuber, el anfitrión del podcast SaltCube Analytics, Thomas Karat. Thomas tiene una maestría en Ciencias, Comunicación, Comportamiento y Análisis de Credibilidad de la Universidad Metropolitana de Manchester. Ha trabajado para la alta dirección en empresas tecnológicas multinacionales, donde fue responsable de la evaluación de credibilidad y negociaciones. Como tal, es un analista de comportamiento profesional y está entrenado en la detección de engaños. En su podcast, pone estas habilidades a trabajar públicamente, tratando de mostrar cómo no solo los humanos, sino incluso máquinas como ChatGPT, pueden engañarnos. También ha entrevistado a una serie de personas muy interesantes como el embajador Chas Freeman, Daniele Ganser, Avi Shlaim e incluso Noam Chomsky. Hoy queremos hablar sobre su trabajo y motivación para su canal. Así que, Thomas, bienvenido al programa. Gracias por exponerme, Pascal. Gracias por muy agons esta conversación. Del mismo modo, porque dudo en presentarte como un youtuber de geopolítica, ya que creo que en lo que te centras es más en la política en general y en la forma en que, quizás funciona el sistema político, pero cómo trabajan los políticos y quién dice qué, ¿verdad? ¿Podrías explicarnos un poco sobre el trasfondo de tu canal? ¿Qué te llevó a YouTube y qué pretendes ofrecer al espectador general? Sí, en realidad no había un plan inicial. Se desarrolló de manera natural. Como dijiste, hice mi maestría. Creo que terminé en 2021 y descubrí algunas discrepancias durante mis estudios, como tan a menudo sucede si haces este tipo de investigación. Encontré que, mientras que la mayoría de la investigación y financiación sobre detección de engaños se invierte en comunicación no verbal, sabemos que la mayoría de los engaños en realidad involucran actos de omisión, que es un rasgo lingüístico, ¿verdad? Así que después de terminar mi maestría, comencé a entrevistar, sin exagerar, a los principales expertos mundiales en el campo de la detección de engaños. Y todos me dijeron lo mismo. La comunicación no verbal no es adecuada para la detección de engaños, por lo que me enfoco en los aspectos lingüísticos de ello. Habiendo hecho todo esto, y puedes encontrar, creo, al menos 20 entrevistas con esos expertos en la materia en mi canal, me incliné hacia mi interés, que ha sido desde que tenía 16 años, ¿qué está pasando en el mundo? Y hay un libro específico, todavía lo tengo. Tengo el libro físico por aquí detrás en algún lugar. Se llama Un siglo de guerras por el petróleo. Tenía entre 16 y 18 años cuando leí este libro, y fue una verdadera revelación. Así que mi interés comenzó entonces. Entonces, con el conocimiento que tengo ahora, comencé a analizar a los responsables de políticas, políticos, líderes empresariales, ese tipo de cosas. Pero de nuevo hice esto por mi propia curiosidad, debido a mi propio interés. Y se convirtió en un canal de YouTube, uno modesto, no comparable al tuyo. Y se convirtió en conversaciones como las que estamos teniendo ahora mismo. Sabes, tener un canal de YouTube es una excusa maravillosa para simplemente escribirle a gente famosa y decirles que me gustaría hablar contigo porque tengo preguntas. Y entonces se vuelven de repente dispuestos a hablar, realmente, porque serán transmitidos, que es básicamente lo que comencé a hacer hace 2 años. Así que, solo puedo felicitarte por hacer eso. Es exactamente el camino correcto. Hay solo tantas cosas que puedes aprender de los libros, solo tan oportunamente,
y las otras cosas las aprendemos en conversaciones. Me fascinó realmente uno de tus videos, y haré un video separado en mi canal con tu video más tarde mostrando eso, sobre ChatGPT. Lograste mostrar que ChatGPT, quiero decir, estás alegando que intencionalmente puede engañar a los espectadores, o podría engañar intencionalmente a los espectadores cuando le haces ciertas preguntas sobre contenido político. ¿Podrías, en resumen, desglosar lo que aprendiste hablando con ChatGPT? Yeah. So first of all, Sí, así que en primer lugar compararía a ChatGPT con una especie de Wikipedia con esteroides, ¿verdad? Entonces, si le preguntas a esos sistemas a qué distancia está la Luna o cuánto tiempo tarda una señal en dar la vuelta al mundo, este tipo de cosas, no hay problema en absoluto. Pero en el momento en que tocas temas sensibles, entonces estos sistemas están sesgados, no hay duda. Y olvidé su nombre ahora. Cuando hablan de ChatGPT o OpenAI, el desarrollador principal es... Ahora ya estamos entrando en política. El desarrollador principal es un firme partidario de Israel, ¿verdad? Y utilicé mi conocimiento sobre el conflicto Israel-Palestina, por falta de un término mejor, para cuestionar a ChatGPT sobre algunos hechos históricos que son menos conocidos, pero que están disponibles. Como analista de comportamiento, guié a ChatGPT por el embudo de la verdad. Llamamos a esto el embudo de la verdad, donde al principio ChatGPT dijo no, eso nunca sucedió. Y al final no había salida para él más que aceptar. Sí, eso sucedió. Y en el video que mencionas hay creo 3 o 4 ejemplos diferentes de eso. Tengo más, pero hice mi punto con eso. Así que lo que les digo a las personas es, si usan este tipo de sistemas, perfecto, úsenlos. Pero su conocimiento necesita estar a un nivel que les permita identificar errores o manipulación o engaño, ¿verdad? Porque ChatGPT presenta la información como si esa fuera la verdad. Eso es absolutamente todo. Lo presenta con una confianza que te disuade de cuestionar los resultados. Porque también presenta un par de hechos, como que A, B, C fue el caso. Por lo tanto, D también es el caso. Pero D no necesariamente se sigue de los primeros, ¿verdad? Y entonces hay esta autoridad en ello, al igual que con Wikipedia, porque encuentras mucha información enciclopédica en ella que es realmente cierta. Creerías que el resto también es cierto. En tu trabajo y también en tus entrevistas con las personas con las que hablas, ¿cuál es tu hallazgo sobre la manipulación como está ocurriendo hoy en día en Lichterspecial? As it's going on today in public speech. Yeah. Let me give you... Sí, déjame dar un poco de contexto. Tuve la suerte en mi investigación académica de contar con la participación de 30 altos ejecutivos de una de las mayores empresas globales, ¿verdad? Así que analicé indicadores de engaño lingüístico en negociaciones comerciales de alto riesgo. Los hallazgos fueron tan sensibles que tuvimos que embargar las transcripciones reales. Ya sabes lo que eso significa desde una perspectiva universitaria. Y luego estoy aplicando estos hallazgos a mi análisis. Correcto. Y luego sabes, de nuevo, es un paso gradual. Comienzas pequeño. Y luego, quiero decir, mi canal tenía como 200 suscriptores cuando entrevisté a Noam Chomsky por primera vez. Tuve el placer de hablar con él 2 veces. Sí. Y sabes, la información que obtienes de este tipo de personas y mis propios hallazgos de alguna manera coinciden, ¿verdad? Y eso es interesante de observar. Y luego, por supuesto, está la tentación ahora de ir más allá y caer aún más en esta dirección. Podrías llamarlo un agujero de conejo. Pero lo que está absolutamente claro, tengo ejemplos muy específicos. La gente piensa que tiene control total sobre lo que está diciendo. Pero eso no es cierto. Hay un pequeño autoexamen en mi sitio web. Te lleva 1 minuto o algo así, darte cuenta de que tienes mucho menos control sobre lo que estás diciendo de lo que piensas. Pero eso da una oportunidad. Eso da la oportunidad de analizar realmente lo que la gente ha dicho en el pasado. Para darte un ejemplo muy concreto, entrevisté a un sobreviviente del ataque israelí de 1967 al buque de guerra estadounidense USS Liberty. Al investigar para esa entrevista,
descubrí que fue el secretario de Estado Robert McNamara quien entonces estuvo involucrado en esta controversia. Sabes, el barco fue atacado por Israel durante varias horas, y la Sexta Flota estaba en la vecindad y envió aviones para ayudar al USS Liberty, pero fueron llamados de vuelta, ¿verdad? Puedo contarte más sobre esto, pero entonces la pregunta fue, ¿por qué estos aviones, que se suponía que salvarían vidas estadounidenses, fueron llamados de vuelta? Y Robert McNamara, quien estaba involucrado con Lyndon Johnson cuando los reporteros le preguntaron repetidamente, ¿por qué los llamaste de vuelta? When he was asked repeatedly by reporters, why do you recall it? And that's coming now from the linguistics. Y eso viene ahora desde la perspectiva lingüística. Él no dijo, no, eso no es cierto, nunca hice eso. Dijo, ahora estoy tratando de conseguir las palabras exactas, algo en el sentido de, nunca he oído hablar de ello. Entonces, desde una perspectiva lingüística, eso no solo no responde a la pregunta, sino que es una evasiva, proporciona una negación plausible. No estaba al tanto de esto. De nuevo, no tengo las palabras exactas en mi mente, pero algo por el estilo. Así que, de nuevo, no es una señal de engaño per se. Es lo que simplemente llamamos una señal de alerta. Entonces, ese tipo de conocimiento, históricamente, puedes volver atrás y analizar cosas que sucedieron. You can go back and analyze things that happened. Los políticos talentosos son naturalmente buenos en este tipo de pensamiento rápido sobre cómo formular y reformular sus frases para lograr el máximo impacto en la audiencia y minimizar el riesgo para sí mismos de las palabras que salen de sus bocas. Y he visto a un par de políticos que parecen hacer esto de manera subconsciente porque son simplemente muy buenos en ello. Pero, ¿qué pasa con el autoengaño? ¿Cuántas de las personas que analizaste crees que hacen esto a propósito? ¿Y cuántos de ellos lo hacen subconscientemente, simplemente por ser quienes son? Just by virtue of being who they are. Now we go into the Ahora nos adentramos en los reinos de los sesgos cognitivos. Antes de discutir esto, echa un vistazo a los tests de asociación implícita de la Universidad de Harvard, porque si crees que no caes víctima de los sesgos cognitivos, adelante. Disculpas, perdí el hilo de mis pensamientos. Apologies, I lost the train. No, agreed. My question No, is also estoy de about acuerdo. ourselves, you know? Mi pregunta también es sobre nosotros mismos. El autoengaño. Que todos tenemos sesgos es bastante cierto, pero entonces yo argumentaría que ciertas personas probablemente son más conscientes de los sesgos y les prestan atención, mientras que otras probablemente son menos conscientes de ellos. Y aún así terminamos en conversaciones y narrativas muy sesgadas. Biased conversations and then narratives. Self-reflection, yeah. Autoreflexión, sí. Engaño. Trump. Trump es probablemente el mentiroso más estudiado del planeta. Sí. No, eso es un hecho. Se ha investigado debido a sus tweets en Twitter. Hay estimaciones de que tuvo, no sé, entre 30,000 y 60,000 mentiras. Y luego la pregunta es, volviendo a la autodecepción, ¿realmente él cree en ellas? Esa es la gran pregunta. Y se han realizado algunos estudios lingüísticos al respecto que muestran que no las cree. Él sabe exactamente lo que está haciendo. La pregunta que acabas de hacer sobre la detección del engaño es muy crítica, porque si una persona realmente cree lo que está diciendo, entonces no hay indicadores en absoluto. He or she is saying, then there are no indicators whatsoever. Yeah. Lo que hace a una persona, quiero decir, podemos ir al conflicto Israel-Palestina. Quiero decir, las imágenes que estamos viendo, como he dicho antes, entran en el subconsciente. Lo que sea que las personas, cualquier tipo de ejercicios mentales que tengan que ejecutar para justificar, ya sea para ellos mismos o para otros, esta absoluta masiva matanza genocida de niños, mujeres y niños, ¿sí? Dejan huellas en tu subconsciente, quieras o no. ¿Sí? Esto luego crea disonancia cognitiva con todos los efectos de eso, ¿sí? With all the effects of that. Yeah. Esta es una gran pregunta que he tenido durante los últimos años y simplemente no puedo responderla. Las personas que dicen absolutas tonterías, ¿creen en ellas? Porque construimos guerras enteras alrededor de ello. O la justificación para la guerra, la justificación para no tener negociaciones honestas con Vladimir Putin sobre cómo terminar la guerra en Ucrania. Es toda una serie de falsedades,
las cuales creo que han sido completamente desmentidas. Pero no importa mientras puedas pretender que él no quiere negociar, que Rusia ha estado invadiendo Ucrania sin provocación, y así sucesivamente. Sí, sin provocación. Todas estas cosas. Pero las personas que están allí lo creen, y hay alguna manera de detectar, como digamos Ursula von der Leyen. ¿Tienes alguna manera de detectar si ella dice algo en lo que cree o si dice una falsedad que sabe que es una falsedad? Tengo aquí algo de Ursula von der Leyen porque demuestra claramente los dobles raseros. Tengo aquí un par de charlas. Los ataques rusos contra la infraestructura civil, especialmente la electricidad, son crímenes de guerra. Cortar a hombres, mujeres y niños de la electricidad y la calefacción con la llegada del invierno. Estos son actos de puro terror. Esto, por supuesto, está relacionado con Ucrania, ¿verdad? Pero cuando luego pasamos a Israel, donde esto sucede mucho más, guardan silencio. Así que hay este doble rasero absoluto. Pero volviendo a lo que acabas de preguntar, entrevisté a la profesora Nurit Peled Elhanan, que es en realidad la hermana de Miko Peled, a quien también entrevisté. Y ella estudió el racismo en los libros de texto israelíes. Así que mi argumento ha sido durante mucho tiempo que el público israelí, que es básicamente una sociedad militarizada, como casi todos están en el ejército, excepto por los judíos ortodoxos, ¿verdad? Están siendo alimentados con propaganda israelí desde el jardín de infantes. Así que lo entiendo completamente. Quiero decir, la sofisticación de esta manipulación es asombrosa. Permea todo. Entonces sí, lo entiendo completamente, no justifico. Sí entiendo por qué tenemos jóvenes de 18, 19, 20 años entrando a Gaza pensando que tienen que matarlos a todos. Sí, lo entiendo. Entonces estos chicos, absolutamente cuando están bailando, cuando realmente están de fiesta, mientras presionan el botón y ven no sé cuántas casas siendo destruidas, sí. Entiendo el mecanismo psicológico que hace eso posible, sí. Y no olvidemos una cosa, la neocorteza se desarrolla hasta que tenemos 23, 25 años. Eso significa que si envías a chicos de 19 años a una guerra, sí, no tienen la capacidad mental. Quiero decir, perdónenme, pero prácticamente no tienen aún la capacidad mental para comprender lo que realmente están haciendo. Eso viene después, a menudo en forma de TEPT, ¿verdad? Cuando se dan cuenta de lo que han hecho. Por eso, a los ancianos les encanta enviar a jóvenes hombres y mujeres a la guerra. Es tan fácil convencerlos porque les dices que el otro lado es malvado y luego van e intentan matarlos. No es solo porque sean ágiles y todo eso. La deshumanización es la clave. Lo vemos una y otra vez. Y lo interesante es, por supuesto, que el otro lado del argumento generalmente intenta retratarnos como teóricos de la conspiración y como personas que intentan engañar y hacer engaños, ¿verdad? Hablas con uno de los teóricos de la conspiración más famosos de Suiza, Daniele Ganser. Daniele Ganser, en mi opinión, es un académico bastante brillante, aunque no he leído sus libros sobre el 11 de septiembre, y sé que es más famoso por esos. Es un tipo muy inteligente, y llena, como ya sabes, salas con gente como 2,000 personas, y les habla y da conferencias. Y por eso se le critica, como ya sabes, ser un teórico de la conspiración, y ser malvado, y ser capaz de manipular a las personas. ¿Cuál es tu impresión de Daniele Ganser? What is your impression of Daniele Ganser? He's an academic. He's a brilliant mind. Es un académico. Es una mente brillante. No puedo decirlo de otra manera. Las personas que lo critican como persona. No hay crítica sobre los hechos que presenta. Solo para darles un ejemplo, la mayoría de los estadounidenses, si les preguntas, ok, el 11 de septiembre, ¿qué pasó? Dirán, 2 aviones, 2 edificios. ¿Pero hubo algo más? En realidad, también el Pentágono. Pero que un tercer edificio en Nueva York colapsara ese día, el cual no fue impactado por un avión debido a un incendio de oficina, es una cosa. Pero que este edificio cayera en caída libre, simétricamente sobre su propia huella. Tengo un entrevistador que dijo que tendrías que cambiar las leyes del universo para que esto sucediera.
the laws of the universe in order to make this happen. Why? If a building crashes, it cannot. ¿Por qué? Si el edificio se derrumba, no puede. No hay manera. La Universidad de Alaska llevó a cabo un proyecto de investigación, una investigación de 7 años de duración, y dijeron que es una imposibilidad física. Un edificio, debido a la fricción, no puede colapsar en caída libre. Y quiero decir, sin mencionar dentro de su propia huella. Así que, el talón de Aquiles de la narrativa principal del 9/11 es el World Trade Center 7. Jag kommer med sammantunden kronometer. Un estudiante de Strykhugen i dag någon serap det ju kabeln kron morth i Berg Tolwing. Tini Kwamber, y quién es involucrado. Not possible. There has to be something else involved. Y realmente me encantaría saber cuál es toda la historia detrás de esto. Behind this No respondí a tu pregunta. No, no lo hiciste, pero... No, you didn't. Question But what I think. Sí, entonces, ¿qué opinas de él? ¿Y qué piensas sobre estas acusaciones de intentar señalar a personas como teóricos de la conspiración, lo cual es realmente fácil de hacer? which is like really easy to do. Yeah, it is. And Sí, lo es. Y creo que el término teórico de la conspiración surgió después del asesinato de Kennedy, donde la CIA intentó manipular los sentimientos de la población. Creo que esa fue la primera vez que se utilizó. Y si mi información es correcta, en realidad provino de la CIA, ¿verdad? Así que es una táctica. Es simplemente una táctica para silenciar a los críticos. Y para silenciar a los críticos, de nuevo, Daniele Ganser perdió su trabajo en la universidad. La profesora Nurit, de quien ya hablé, experimentó lo mismo. Así que no son solo algunos chiflados difundiendo mentiras flagrantes en las redes sociales, sino que se está silenciando a académicos, donde se supone que las universidades son este tipo de reino libre, donde puedes explorar cualquier tipo de ideas. free realm. Nada está más lejos de la verdad en este momento. Yeah. No, nothing that- is further from the truth at the moment. Yeah. No, that is over. No, eso ya terminó, publicaré mañana. Y para cuando esto se publique en línea, ya habrá sido pasado en el canal alemán. Una entrevista con Ulrike Gero, quien es una de las principales académicas de Alemania en ciencias políticas y también muy vocal. Y ha sido expulsada de una universidad por cargos de plagio, que en mi opinión son completamente falsos. Pero los académicos que hablan pierden sus trabajos, y estamos en ese tipo de ambiente. do lose their job. So, and we are in that kind of environment, and deception is Y entender los mecanismos de engaño es clave para que la población juzgue si puede confiar o no en la fuente, por lo que creo que es muy importante que esta investigación y también el conocimiento sobre esto se difundan, porque al final del día leemos tanta propaganda ahora en Occidente, tanta, que realmente lo único en lo que podemos confiar es en nosotros mismos y nuestros filtros. Así que necesitamos afilar esos filtros. ¿Qué recomendarías? ¿Cómo podemos afilar otro filtro para distinguir entre lo que es engaño y lo que es honesto? ¿O cuáles son mentiras honestas y cuáles son verdades honestas? what are honest lies and what are honest truths. It's a tricky one. Es complicado. We are living in Vivimos en una sociedad que está en decadencia. Esa es mi observación absoluta. Eso significa que la gente tiene otros problemas. Tienen miedo de perder sus trabajos, la hipoteca, la segunda o tercera hipoteca, tienen hijos, escuela, todas estas cosas sucediendo en el fondo que no contribuyen a un ambiente donde la gente tenga el tiempo y la energía para dedicarse a eso. No hay una respuesta fácil para eso. Necesitas sumergirte, necesitas educarte. Esa es tu única oportunidad. Ni siquiera estamos hablando de IA ahora, ¿verdad? Así que la IA se vuelve más y más sofisticada. No es solo lo que leemos. Esto es mucho más sutil que eso. Acabo de hablar sobre libros de texto. Cualquier película que veas que viene de América, probablemente también de India o de donde sea, son sutiles. probably also, let's say, India or whatever. Yeah, they are subtle. I mean, Top Gun was a recruiting mechanism for the. Quiero decir, Top Gun fue un mecanismo de reclutamiento para el ejército de Estados Unidos, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Sí, así que está en todas partes. Está en cualquier cosa que veas, sí, sutil o no tan sutil, siendo manipulado de un lado a otro. Pero cuando lees noticias y ves las noticias, ¿cómo juzgas si quieres creer en esto o aquella persona o si quieres comprar esta o aquella historia? Por defecto, no creo a menos que tenga pruebas. Así que para ser un poco más específico,
Tengo dos áreas clave de experiencia fuera del análisis de comportamiento. Una es el conflicto en Medio Oriente y la otra es la situación geopolítica con respecto, digamos, a la guerra por proxy entre Estados Unidos y Rusia. Como europeo, no puedo entender por qué los políticos europeos sacrifican virtualmente a Europa en el altar de la hegemonía estadounidense. No lo entiendo. Bueno, sí lo entiendo, pero hay una discrepancia. It makes no sense. It's a stupid. No tiene sentido. Es una tontería hacerlo. Podemos entenderlo. Podemos explicar los mecanismos detrás de ello, pero sigue siendo una cosa extremadamente tonta hacer. Y eso lo hace difícil de aceptar. Makes it hard to swallow. Entonces, con ese conocimiento que ya tengo, y este es exactamente el mismo principio que apliqué con los chachapoyas. Cuestiono y vuelvo a cuestionar y vuelvo a cuestionar, pero todo se basa en conocimiento que ya tengo. Estoy en la posición porque he estado leyendo desde que tenía 16 años. Ese tipo de literatura, ¿verdad? Así que, por defecto, soy sumamente crítico, especialmente de lo que viene de los medios de comunicación principales. Hay una diferencia entre los medios en Rusia y los medios en Occidente. Y cuando digo Occidente, es esta pequeña parte donde vemos que es todo el mundo. América, Europa, Japón, eso representa el 16% de la población mundial, lo cual pensamos que es todo el mundo. Entonces, lo que sale de esta burbuja mediática necesita ser altamente crítico. En Rusia, la gente sabe, esto es propaganda, pero aquí en Occidente no lo sabemos. Asumimos que esto es la verdad objetiva. Pero ignoramos el hecho de que esas 3 o 4 grandes compañías de medios que permanecen detrás de escena, alimentando a todas las otras organizaciones de medios con información, son de propiedad privada por grupos de interés. ¿Los intereses de quién están promoviendo? Bueno, no los tuyos ni los míos. Eso es seguro. Así que sé crítico. Which is why. Por eso, ya sabes, a pesar de todas mis críticas a la propaganda occidental, debo decir que son absolutamente fantásticos. Ya sabes, son realmente buenos en la propaganda. La propaganda que nadie cree es mala propaganda. La propaganda que todos creen es, ya sabes, hacen un trabajo realmente bueno en ello. Eso es exactamente lo que les digo a mis amigos. Acabo de estar en Amán. Entrevisté a un sobreviviente de la masacre israelí de 1948 en el pueblo de Tantura. Y estuve allí y les dije, ya saben, esos 2 lemas clave del ejército israelí. El ejército de Israel es el ejército más moral del mundo y una tierra sin gente para un pueblo sin tierra. Dije, estos son lemas brillantes. Sí, porque funcionan. Fueron creídos. Porque funcionan a lo largo de generaciones. Funcionan. Lemas brillantes. Así que en ese aspecto, sí. Pero volviendo a lo que ya dijiste al principio, como analista de comportamiento solo puedo confirmar, somos extremadamente fácilmente manipulables. Y Yuval Noah Harari lo llama, los humanos están siendo hackeados. Y creo que está muy cerca de la verdad. ¿Tienes un consejo o una recomendación sobre cómo verificar si tú mismo o nosotros hemos sido engañados? Porque el punto es que, cuando cometes un error, o cuando creemos en algo, por defecto, asumimos que es correcto. De lo contrario, no lo creeríamos. ¿Tienes alguna verificación crítica que puedas recomendar para que las personas puedan revisar sus propias creencias? How people can check their own beliefs. Sí, volviendo a las pruebas de asociación implícita que ya mencioné como punto de partida. Lo primero que tienes que darte cuenta es que, a pesar de saber todo esto, todavía soy propenso a caer víctima de sesgos cognitivos. Por lo tanto, invito a todos tus espectadores a ir al sitio web de la Universidad de Harvard. Solo escriban Harvard y pruebas de asociación implícita. Creo que tienen 20 ejemplos diferentes en varias áreas. ¿Eres racista? ¿Eres homofóbico? Lo que sea, puedes ver. Pero es solo para mostrarte de una manera objetiva. No hay forma de hacer trampa y puedes repetir esas pruebas. Incluso entonces, sabes que no hay forma de hacer trampa. Entonces, el primer paso es la realización de que nosotros los humanos tenemos cráneos modernos, pero mentes antiguas.
We have modern skulls, but we have ancient minds. And this is now where we go into evolutionary psychology. Y aquí es donde nos adentramos en la psicología evolutiva, uno de mis temas favoritos. Porque, desde mi punto de vista, la única manera creíble de explicar el comportamiento humano es a través de la psicología evolutiva. La mayoría de los psicólogos convencionales y académicos dicen que la evolución, así que Darwin estaba en lo correcto hasta aquí, pero el cerebro es una excepción. Sin embargo, estoy de acuerdo con varios psicólogos evolutivos realmente interesantes que dicen que no. Cualquier mecanismo en nuestro cerebro está ahí porque sirve a un propósito evolutivo. Y esta es la razón por la que son tan fuertes. Podría darles un par de ejemplos. Por ejemplo, el efecto halo. Asumimos que si una persona es muy buena en un área, automáticamente asumimos, hey, esta persona también es muy buena en estas otras áreas. Efecto halo, irradiando en todo. Lo mismo ocurre con el efecto halo. Si los líderes tienen mandíbulas fuertes, a menudo se observa que los líderes masculinos tienen mandíbulas fuertes y son un poco más altos. ¿Por qué? Desde una perspectiva evolutiva, las mandíbulas fuertes indican un alto nivel de testosterona. La testosterona indica un cierto tipo de agresividad, que a su vez indica un potencial de éxito. Entonces, si lo miras de esa manera, tanto física como psicológicamente, explica mucho. Interesante. Por eso los serbios aman tanto a Vučić. El tipo es enorme. Eso no indica si es amado fuera también. It doesn't indicate whether or not he's being loved outside as well. But Otro más, si me permiten solo un último ejemplo, es el sesgo de disponibilidad, que es extremadamente fuerte. Significa que la información que tienes disponible fácilmente porque se repite una y otra vez como terroristas palestinos, terroristas palestinos, terroristas palestinos, filtra la información que llega. Y cuando digo filtrar, no es solo un ajuste menor. Puede cambiar virtualmente cómo ves el mundo. Podemos dar la impresión de que el coche es más grande o más pequeño, dependiendo de las palabras que elija para describir el choque. Entonces, no es solo un poco. Las palabras son increíblemente poderosas. El encuadre, como puede decirte cualquier agencia de relaciones públicas. Por cierto, tengo una entrevista con Gesa Lichka. Ella es la CEO de una compañía alemana de relaciones públicas que se enfoca exclusivamente en usar la psicología evolutiva para guiar el comportamiento del consumidor. Invito a todos a verla porque aprendes una o dos cosas sobre el comportamiento humano. Sabes, esto es lo que da tanto miedo y donde yo, como académico de relaciones internacionales, intento entender si realmente los humanos estamos a cargo de los estados-nación o si estas estructuras más grandes que tenemos encima se mueven independientemente de nosotros. En el sentido de que, sabes, tú y yo somos montones de células. Pero tú y yo no somos una célula. No actuamos como una célula. Actuamos como algo más, ¿verdad? Tenemos propiedades emergentes. Y estos factores psicológicos indicarían entonces que como grupos grandes, estos grandes grupos actúan de manera independiente y diferente de cada individuo. from each individual, and even though we would like to see that Joe Y aunque nos gustaría ver que Joe Biden, ya sabes, es el capitán del barco de los Estados Unidos, o bueno, quien quiera que esté al mando en este momento, sea Vladimir Putin o Xi Jinping, el hecho es que probablemente nos movemos de manera independiente porque todos estos factores influyen en la creación de comportamientos grupales. ¿Tienes alguna conclusión sobre esto? No solo sobre el individuo, sino sobre los comportamientos de grupos más grandes. Sí, los comportamientos grupales son extremadamente. ¿Cómo debe decir esto? Tenía experiencia disponible. A while ago. I was at an Arab funeral. Estaba en un funeral árabe y el cuerpo fue expuesto, presentado en la casa y luego llevado. Y había quizás, no sé, tal vez 100 personas, no lo sé. Pero como un extraño, lo que yo estaba apenas conocía a las personas. Fue un accidente. Por casualidad conocí a algunos, pero lo que me impactó fue que de alguna manera capté su sentimiento, su dolor. Me tomó un momento o dos darme cuenta de esto. Así que el comportamiento grupal es extremadamente contagioso. Y comparo, por ejemplo,
Así, organizaciones como grandes empresas o estados, para mí, son organismos. Estos organismos tienen un objetivo diferente al de los individuos. Y de nuevo, podría ser muy específico aquí. He hablado con altos ejecutivos que tienen que ejecutar ciertas políticas, mientras que en privado tienen un punto de vista totalmente diferente. Privately, they have a totally different point of view, right? So there is an absolute. Entonces hay una brecha absoluta entre el individuo independientemente de su función y posición y el organismo en su conjunto, lo cual me preocupa. A nivel estatal hay dos cosas. Primero, la organización del Estado es diferente de la del individuo. A nivel individual, observé con gran interés la reunión que Obama tuvo con Putin en Moscú hoy. No recuerdo el año. Pero la exhibición de comportamiento, bueno, quizás debería aclarar una cosa. Dije que la comunicación no verbal es inadecuada. Y eso no es lo que quise decir. Lo que quise decir es que un amplio rango de académicos argumenta que la comunicación no verbal es inadecuada para la detección de engaños. Sin embargo, la comunicación no verbal es absolutamente valiosa, especialmente cuando se ve a través del prisma de la psicología evolutiva. Again, when we view it through the filter of evolutionary psychology, right? So the behavior that between Obama and Putin. Entonces, el comportamiento entre Obama y Putin fue extremadamente revelador. Este antagonismo, podía ver que estando en Rusia, Obama, el invitado, tomó el control y a Putin le molestó. Y esto es evidente en cada pequeño detalle, en cada movimiento puedes ver eso. Correcto. Así que lo que estoy diciendo es, pensamos que nuestros líderes, incluso un líder altamente valorado como Obama, tienen un cráneo moderno, pero un cerebro antiguo. Hay esos mecanismos en su lugar que toman el control hasta cierto punto, sí. Y el único mecanismo para escapar, incluso en ese nivel, es la autorreflexión. Pero ¿quién lo hace? Y ni siquiera he comenzado a explicar lo que quiero decir con autorreflexión o conciencia, porque todos asumimos que somos conscientes todo el tiempo. Y estoy diciendo, como un soñador lúcido, puedo decirles, podemos ser conscientes. Requiere un esfuerzo consciente y energía, pero ciertamente no somos conscientes todo el tiempo. Sí. Certainly not conscious all the time. Yeah. ¿A dónde llevarás esto? Quiero decir, ¿a dónde llevarás tu canal y tu análisis? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué te gustaría mostrar de aquí en adelante? That's a good question for which I have no answer. Yeah. Esa es una buena pregunta para la cual no tengo respuesta. Digamos simplemente que tuve la suerte de haber tenido la oportunidad de hablar con algunas personas realmente excepcionales. Y sobre todo son personas que no solo expresan su opinión, tienen un historial comprobado en algún aspecto. Y quiero darte crédito por algo. Así que hay muchos de esos YouTubers por ahí, y ni siquiera me gusta la palabra YouTuber. No me veo como un YouTuber. Hablo con personas interesantes, y espero que otras personas también lo encuentren interesante. Mi canal no está monetizado, no debería haber comerciales en él. Así que esto está totalmente fuera de cualquier tipo de motivos ulteriores. ¿A dónde quiero ir con esto? Es continuar en ese camino con la esperanza de que algunas personas lo vean y comiencen a pensar, a despertar. ¿Por qué? Y es complicado porque los escenarios del día del juicio, ya sabes, no se venden muy bien. Pero tú y yo, pretendemos ser neutrales. We do not pretend to be neutral. Yeah. Mi canal de realmente estudios de neutralidad. Yeah, but you're not. Yeah. Sí, pero tú no lo eres. This is a good thing. Y esto es algo bueno, porque hay algunos nombres importantes ahí fuera, y no necesito mencionar a ninguno. Se supone que son neutrales, pero escucho durante 30 segundos y puedo oír y describir exactamente por qué, por ejemplo, Piers Morgan o quien sea. Sí, ya sabes, todo se trata de números. Estos tipos son periodistas, necesitan, ya sabes, clics y lo que sea, pero eso está influyendo en la opinión pública de una manera negativa. Y eso es peligroso. In a negative way. Yeah, and that's dangerous. Yeah, and I think if you were the most Sí, y creo que lo más honesto que se puede hacer es mostrar tus inclinaciones políticas, ser abierto acerca de eso, y también de tus propios sesgos, y luego dejar que el espectador juzgue en lugar de pretender ser neutral. El estudio de la neutralidad no es lo mismo que ser neutral. Para nada. Soy de izquierdas y trataré de estar a la altura de eso. La gente necesita saber eso
para que mis amigos del lado derecho del espectro puedan poner mis comentarios en la categoría apropiada, ¿verdad? Y luego archivarlo y darle sentido. Lo otro es que sí creo que tú y yo, que hacemos este tipo de trabajo porque nos absorbió desde otros lugares, podemos agregar algo. Because we got sucked in from other places, that we can add something, and maybe one of the things I would Una de las cosas que me gustaría hacer, o que estoy intentando hacer, y que también es por lo que monetizo el canal, es que necesitamos encontrar formas de hacer que el trabajo por la paz sea rentable. Uno de los mayores deservicios que nos hizo la Madre Teresa es hacer parecer como si el trabajo por la paz tuviera que consumir al individuo. Sabes, tienes que ser pobre y tienes que ser un santo para hacer un verdadero trabajo por la paz. Y eso es terrible, porque eso solo beneficia al complejo militar industrial, porque está absolutamente aceptado que puedes ganar millones o miles de millones de dólares vendiendo armas. that you can make millions or billions of dollars with selling weapons, but selling peace or peaceful interaction. Pero vender la paz o el intercambio pacífico entre estados, bueno, entonces se supone que debes ser pobre y demás. Y necesitamos encontrar formas de hacer que trabajar por la paz sea rentable. Necesitamos encontrar formas de descifrar la propaganda y domesticar a estas bestias, estas corporaciones e instituciones internacionales. Probablemente no podamos hacerlo en nuestras vidas, pero necesitamos sumar a estas voces. Quizás ahí es donde entran el periodismo independiente y la investigación, haciendo esto públicamente con otros que puedan escuchar, luego hacer su propia investigación y llevarla adelante. No sé si estás de acuerdo con eso o no. And carry it forward. I don't know if you agree with that or not. I think Daniele Ganser is a good example. Yeah, they kicked him Creo que Daniele Ganser es un buen ejemplo. Lo echaron de la universidad, ahora da esas charlas. Tiene, creo, una organización de paz, un foro de paz o algo así. Creo toda una organización en torno a la paz. Sí. Ahora, el desafío con eso es, en primer lugar, que no muchas personas estarán en una posición como la de Daniele Ganser. Y luego, en segundo lugar, de nuevo, los sesgos cognitivos. Los hechos no cambian mentes. Las emociones sí. Es muy difícil. emotions too. Yeah. Hay esta espada de doble filo de las redes sociales, ¿sí? Porque estarás en una burbuja, ¿sí? En tu caso y en el mío, supondría que es una burbuja positiva, ¿verdad? Pero es una burbuja, sin embargo. Y tenemos personas aquí que hacen lo mismo, confirman sus propias creencias, ¿sí? People in here who kind of same, they confirm their own beliefs. Yeah. What we need to do is we need to reach out to people. Lo que necesitamos hacer es acercarnos a la gente. Necesitamos encontrar una manera de llegar a aquellos que aún no están en nuestra burbuja. Y una rápida desde la perspectiva de un analista de comportamiento. Tenemos 3 cerebros, el tronco encefálico, el sistema límbico y el neocórtex. Lo que veo que la mayoría de las personas cometen el error es discutir y transmitir información a través de hechos. Neocórtex, hechos, hechos, hechos. Lo que necesitan hacer es dirigirse a los 3 cerebros en secuencia. Primero, el neocórtex, con algo nuevo, algo inesperado. Luego el sistema límbico, a través de la emoción. Y luego vas con los hechos. Para cada punto que quieras asistir está esta secuencia. That you want to make, you have to follow this sequence. Yeah. So from an evolutionary Entonces, desde una perspectiva de psicología evolutiva, esa sería la forma de proceder. Pero lo he intentado de vez en cuando. Consume mucho tiempo. Necesitas estar realmente en la cima de tu juego. Así que si tuviera que dar una presentación TEDx o algo así, aquí es donde lo aplicaría. En algunas negociaciones comerciales puedes aplicar este tipo de cosas. Pero, nuevamente, necesitas estar en la cima de tu juego. Esto no es algo que puedas activar todo el tiempo. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿qué podríamos hacer? Necesitamos llegar a personas que están en una burbuja diferente, digamos. Tienen diferentes tipos de creencias. Y luego, nuevamente, no puedes dirigirte a ellos solo con hechos. Tienes que seguir la secuencia que ya mencioné. you have to go with the sequence that I already mentioned. Do you appreciate ¿Aprecias el humor y el sarcasmo como una forma de transmitir información contraria? Puedo ver eso con Jimmy Dore, por ejemplo. Es muy bueno desafiando los sistemas de creencias de las personas a través del humor y el sarcasmo. Y luego, muchas personas se desconectan, pero a otras les gusta. ¿Sabes? Esta podría ser una forma de enganchar a las personas en otro punto de vista. hooking people into another point of view? It depends how you Depende de cómo te acerques, ¿verdad?
Necesitas asegurarte de no solo estar llegando a tu propia burbuja. Entonces, ¿quién compraría una entrada para un espectáculo? ¿Cierto? Por ejemplo. Así que no soy un experto en humor y sarcasmo en ese sentido. Estoy seguro de que tiene su valor, pero no estoy seguro de si llega al grupo. Entonces tienes tu propio grupo, tienes el grupo opuesto y tienes una masa mucho mayor en medio. Siempre digo, mira, para cada tipo de comunicación, no te centres en tus oponentes. Es una pérdida de tiempo. No necesitas centrarte en tus, digamos, seguidores, pero enfócate en esta gran masa intermedia, esos indecisos. Aquí es donde tienes más que ganar. Sí, cierto. Thomas Karat, presentador de SaltCube Analytics. Todos encontrarán algunas de sus brillantes entrevistas en esta red también en un futuro muy cercano. También colaboraremos en esto, en nuestros diferentes canales de idiomas. Thomas, me gustaría agradecerte mucho. Thomas, I would like to thank you very much. Soy yo quien te agradece. Fue un placer. My pleasure.